Hola, muy buenas a todos usuarios de YouTube y adictos a la informática. Bueno, a continuación, en el video de hoy, daremos una explicación de cómo crear un informe dinámico con parámetros en Power BI. Bueno, lo primero que haremos es tener, o sea, en este caso tendremos un informe en blanco en el cual iremos a obtener los datos a la base de datos. En este caso utilizaremos el gestor de base de datos de Postgres SQL. Por lo tanto, no está acá por defecto, así que iremos a la pestaña de más, se abrirá una nueva pestaña. Y aquí podemos ver que tenemos la base de datos de PostgreSQL. A continuación tendremos que poner las credenciales de nuestra base de datos. En este caso, así es el sistema para registrar los datos, pero es bastante parecido junto a MySQL, por ejemplo. Bueno, el servidor en este caso tenemos que es el localhost, o sea, mi propia máquina, en el puerto número 5433. Tienen que tener cuidado con esto porque comúnmente PostgreSQL se aloja en el puerto 5432, pero ese ya lo está utilizando para otro proceso, entonces lo dejé en el 5433. Y la base de datos en este caso se llama mi tienda. Y aquí algo esencial que tenemos que hacer es colocar opciones avanzadas. Con esto lo que queremos es crear una nueva consulta SQL para ir a buscar los datos a la base de datos. Si no tienen mucha idea de cómo crear consultas SQL, les recomiendo verse algún curso, ya que para interactuar con datos en cualquier área, como no SQL o SQL, es necesario aprender a ver eh, cómo funciona todo este proceso. En este caso tengo la consulta ya creada, así que solamente la pegaré y daré una pequeña explicación de los datos de la consulta. Bueno, en este caso tenemos las ventas de productos a clientes. Por ejemplo, aquí tenemos todas las columnas que vamos a mostrar en el modelo, o sea, en las visualizaciones. Por ejemplo, vamos a mostrar el ID del cliente, el nombre que tiene el cliente, el pedido, o sea, el ID del pedido, la fecha que tuvo, el nombre del producto, la cantidad del producto, el precio, y aquí se crea una nueva columna que no está en la base de datos, pero que se va a mostrar en el modelo, que es la cantidad del producto por el precio, que sería así como el total. Y aquí tenemos las relaciones de las tablas para relacionar las columnas. Y esto es lo más importante, o sea, no es que sea lo más importante, pero lo que vamos a necesitar para la creación de parámetros. En este caso, la cláusula where, el filtrado de los datos que vamos a traer. En este caso, vamos a traer todos estos datos, pero solamente del cliente que posee el ID número 268. El ID que coloquen aquí da un poco lo mismo, ya que más adelante vamos a editar el parámetro para colocarle un ID que nosotros queramos. Así que es todo un poco lo mismo. Pero bueno, continuamos. Aquí colocaremos aceptar y va a ir cargando los datos de la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una previsualización de los datos que utilizaremos. Por ejemplo, aquí tenemos el ID del cliente que es el 268 y aquí tenemos el nombre del cliente. En este caso le puse así como cliente tanto, pero aquí debería aparecer el nombre del cliente. Por ejemplo, yo me llamo Martín. Entonces aquí debería aparecer nombre cliente, Martín, 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 y así sucesivamente hacia abajo. El pedido, aquí por ejemplo tenemos hartos pedidos. Tenemos el pedido 8, el 593, el 862, entre muchos otros. Por ejemplo, el pedido 8 se repite hartas veces. Aquí, por ejemplo, acá, acá y acá. Pero lo que varía en esto es los productos que tiene ese pedido. Por ejemplo, el pedido número 8 tiene el producto número 166, también el 34, también tiene el número 70. En este caso, el producto aquí podría ser, no sé, un chocolate, podría ser un monitor. O sea, no hay ninguna tienda que venda chocolate y monitor juntos, pero bueno, un caso ficticio. Así que supongamos eso. Y aquí aparece la cantidad, el precio unitario y el total, que al final multiplicar estos dos campos y se crea una nueva columna. Esta columna no está en la base de datos, es una columna que se creó para la visualización. Bueno, en este caso podríamos cargar los datos, pero lo que queremos ahora hacer nosotros es crear un parámetro. Así que por lo tanto iremos a transformar datos. Y se abrirá una nueva pestaña del editor de Power Query, que es un ETL, o sea, de extracción, transformación y carga de datos, por su sigla en inglés. Y bueno, aquí estaremos en el editor de Power Query. Lo primero que haremos aquí es irnos a la pestaña de inicio y aquí aparece administrar parámetros. Colocaremos administrar parámetros y se abrirá una nueva pestaña. Aquí podemos ver que no tenemos ningún parámetro creado, por lo tanto colocaremos nuevo. Aquí tenemos que asignarle un nombre descriptivo al parámetro para después cuando lo leamos, en caso de que tengamos muchos parámetros, al leerlo sepamos de qué se trata ese parámetro. Por ejemplo, el parámetro actual lo utilizaremos para
mostrar las ventas por cliente o compras por cliente. Compras cliente. Así mostramos toda la compra que tiene un cliente o con los productos que tiene. Bueno, lo siguiente aquí podríamos añadir una pequeña descripción, por ejemplo, colocar, mostraremos todos los productos que compró tal cliente o cosas por el estilo, o las ventas, o sea, digo, los pedidos que tiene, entre otros. Bueno, aquí en el tipo colocaremos texto. En el valor actual colocaremos 268 ya que es el parámetro, o sea, el ID del cliente que tenemos actualmente, 268. Colocaremos aceptar. Como nos podemos dar cuenta, se creó el nuevo parámetro en este apartado. Pero lo que haremos ahora es irnos a a la consulta número uno, haremos clic derecho en ella y colocaremos editor avanzado. En esto nos abrirá una nueva pestaña, la cual tendremos que editar, e irnos a donde está la cláusula where. Por ejemplo, aquí vamos al fondo, aquí está toda la consulta SQL transformada de otra manera. Y veremos que aquí tenemos la cláusula where. Oh, chuta, se movió un poco. Podemos ver que acá tenemos la cláusula. Dios mío. Dios mío. Ya, ahora sí. Aquí tenemos la cláusula where con el cliente. En este caso, eliminaremos el 268 y afuera del string, como se dan cuenta, afuera del string colocaremos el nombre de la variable junto a un signo Y. O sea, es una I, pero escrita de otra manera, no me acuerdo cómo se llama, pero es una I en este caso. Colocaremos la I y el nombre del parámetro. En este caso, el nombre del parámetro es compras cliente. Colocaremos eso y ahí podemos ver que está bien hecho. Antes de colocar listo, debería fijarse si acá abajo aparece que no se ha detectado ningún error. Por ejemplo, si le falta alguna coma, le va a aparecer que se esperaba un token o algo por el estilo. En este caso podemos ver que está todo correcto. Colocaremos listo y estará listo o sea, el parámetro. Por ejemplo, si ahora nos vamos a compras cliente, podemos ver que aquí actualmente muestra el cliente con el ID número 268, pero si vamos a comprar cliente y lo editamos por otro valor, por ejemplo, el número uno, y volvemos acá a la consulta, podemos ver que se cambió correctamente el valor. Por ejemplo, tenemos el cliente ID con el nombre de Juan Pérez, el pedido y todas las compras que tiene ella. Si lo cambiamos en el valor número 2, podemos ver que tiene otros valores y así sucesivamente con cualquier ID que necesitemos colocar. En este caso voy a dejar el uno para mostrar los datos con Juan Pérez. Ahora para volver a Power BI y mostrar los datos, colocaremos acá arriba en el pestaña inicio, cerrar y aplicar. Esperaremos a que se carguen los datos en Power BI y podemos, claro que cargue, podemos ver acá a la derecha que se cargaron las columnas. En este caso aparecen todas las columnas que incluimos en el select, pero solamente van a estar cargados los datos que colocamos en el parámetro, en este caso de Juan Pérez. Bueno, lo que haremos ahora es, para mostrar un ejemplo, es colocar un gráfico de barra agrupada. Filtraremos la cantidad de los productos y el nombre del producto. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico solamente para Juan Pérez. En este caso, Juan Pérez tiene todas estas compras realizadas. Por ejemplo, compró un monitor, compró una laptop también, igual compró 11 unidades del producto 183 que podría ser 11 unidades de chocolate, entre otros. Y para que vean que se cambia esto de manera automática al cambiar el parámetro, lo que haremos es volver a ir a transformar datos para abrir el editor de Power Query y editaremos nuevamente el valor del ID. En este caso pondremos el ID 2 que correspondía a María López. Bueno, cerraremos y aplicaremos los cambios, esperaremos a que se carguen en Power BI y esto se debería editar de manera automática. Como ven, si tienen un informe ya creado y quieren hacerlo dinámico, todos los campos o todas las tablas que estén en el informe se van a cambiar de manera automática. Y bueno, eso sería todo respecto a la creación de parámetros. Muchas gracias, espero que les haya encantado el video y que ojalá hayan entendido. Si tienen alguna duda o sienten que pude haber explicado algo de mejor manera, me podrían decir en los comentarios, me serviría demasiado de ayuda, ya que así aprendo a enseñarles de mejor manera. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, por favor. Adiós.